Hebreos capítulo 10, verso 23. Dice la Escritura, y leemos así: para la gloria del Trino Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Vamos a leerlo otra vez. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El cristianismo es llamado la gran confesión. Y este mismo pasaje, al leerlo en otras versiones de la Biblia, dicen, manteniendo el mismo sentido, la Biblia textual dice: mantengámonos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La Biblia Peshitta lo dice de esta manera: haciéndonos firmemente de la confesión de nuestra esperanza, sin fluctuar, porque fiel es el que nos prometió. La nueva versión de Reina Valera actualizada dice: retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido. La palabra usada acá en el original griego es homología, que significa reconocimiento, confesión, declaración. Y es que el cristianismo es llamado la gran confesión porque justamente el apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, decía que nosotros creemos para justicia, mas confesamos para salvación. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Predicamos una palabra de fe que tiene que ver con confesión. Predicamos una palabra de fe que tiene que ver con declaración. Y la Escritura dice que esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. ¿Por qué este asunto de declarar y por qué al cristianismo se le llama la gran confesión? El Señor lo dijo de otra manera en Mateo 10, verso 32, dice: a cualquiera pues que me confiese, diga la palabra confesar, delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dios le ha dado al ser humano una cualidad que no tiene ningún ser vivo en la tierra, y es la capacidad de articular palabras, de poder formar un discurso, de elaborar un tema y desarrollar ideas y pensamientos. En el libro de Génesis descubrimos esto. En el primer capítulo nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía,
y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Y los teólogos dicen que hay un tiempo importante entre el momento que Dios hizo los cielos y la tierra y el versículo 2 donde dice que estaba desordenada y vacía. Dicen los teólogos que fue en ese periodo de tiempo donde se produjo la rebelión de Satanás y el resultado fue ese desorden del cosmos, donde estaba la tierra desordenada y vacía. Pero dijo Dios, sea la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y vemos a Dios diciendo vez tras vez una palabra que habría de poner orden a todo lo creado. Dijo Dios, haya expansión. Dijo Dios, júntense las aguas. Dijo Dios, produzca la tierra. Dijo Dios, haya lumbreras. Dijo Dios, hagamos al hombre. Y lo particular en el caso del hombre fue que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. E hizo Dios al hombre a su imagen, dice, lo creó. Y no solamente creó al hombre, sino que le dio potestad, autoridad sobre todo lo creado. Él le dijo al hombre, enseñoréate de todo lo creado. Ese mismo poder creador y de autoridad, no al punto de ser omnipotente, pero le dio al hombre en su hablar autoridad para poder señorear sobre todo lo creado. La palabra del Señor nos dice en Hebreos capítulo 1 verso 3 que Dios, habiendo hablado de diferentes maneras en otros tiempos por los profetas, en este tiempo nos ha hablado a través de su Hijo, el cual ha constituido heredero de todo y por quien asimismo hizo todo el universo. En Hebreos capítulo 11 verso 3 nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El universo fue creado por la palabra de Dios. Pero ¿sabe lo que dice en Juan capítulo 1 verso 1? En el principio era el verbo. ¿Sabe lo que significa la palabra verbo? Significa palabra. Significa el pensamiento, significa el discurso. Pero Jesús es llamado el verbo de Dios. Es decir, Jesús es la palabra viviente, la palabra diciente. Y aquí leíamos nosotros en Hebreos que este Jesús hizo el universo. Fue la palabra hecha carne quien conjuntamente con el resto de la deidad dijo sea la luz, dijo haya expansiones, dijo haya separación, dijo hagamos al hombre. Esa misma palabra, Jesús, el Hijo de Dios, nos dice que tenemos en nosotros el poder y la virtud de aceptar la vida de Dios o de rechazar la vida de Dios según lo que decimos a través de nuestra boca. Mantenga firme su confesión. Ese es el título del día de hoy. ¿Por qué el cristianismo es llamado la gran confesión? Lo decíamos al principio. Apocalipsis nos dice, capítulo 12, verso 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Nosotros expresamos
con nuestra boca lo que creemos. La Escritura nos dice en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 13, que tenemos un espíritu de fe. ¿Quiénes tienen espíritu de fe en esta mañana? Y fíjese cómo lo dice el apóstol Pablo. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. ¿Sabe cuando uno confiesa a Jesús? Cuando cree en Él. ¿Sabe cuando uno acepta caminar con alguien? Cuando dice te amo o te quiero. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también ¿qué? Hablamos. La fe y el decir provocan lo milagroso de Dios en nuestra vida. El apóstol, quien escribiera el libro a los hebreos, dijo: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión. Y leíamos que en otras versiones es: mantengámonos firmes sin fluctuar, la confesión de nuestra esperanza. Pero ¿qué confesamos nosotros? A veces ignoramos que nuestra boca está llena del poder sobrenatural del Señor. Y nuestra boca muchas veces se carga de palabras negativas, de palabras cargadas de incredulidad. Nuestra boca se llena de cosas que no van en armonía con el propósito divino. ¿Sabe lo que dice Amós, capítulo 3, verso 3? Dice: ¿andarán dos por un camino si no estuviesen de acuerdo? Y Dios, que nos ha llamado a cada uno de nosotros, está esperando que nosotros caminemos como hijos de fe, llenos de propósito, declarando sus palabras, viviendo conforme a su voluntad. Y Amós decía que no pueden caminar dos hombres por un mismo camino si no estuviesen de acuerdo. Génesis capítulo 5, verso 24 nos dice que no caminó con Dios y fue amigo de Dios, por lo cual dice la Escritura, el Señor lo arrebató para estar con él. ¿Qué se supone que hizo Enoc? ¿Qué creen ustedes que hizo Enoc? Enoc caminó con Dios. La gran pregunta que debemos hacernos en esta mañana: ¿estamos caminando con Dios? Y si estamos caminando con Dios, ¿estamos poniéndonos de acuerdo con Él? Esa es una gran pregunta que debemos hacernos en esta mañana. ¿Estamos de acuerdo con Dios? Ahora, ¿qué significa estar de acuerdo con Dios? ¿Qué hay en nuestras oraciones? ¿Qué hay en nuestra manera de hablar cada día? Algunos, con tristeza, no solamente andan confesando pobreza, austeridad, enfermedad, problemas, derrota, escasez, temor, duda y debilidad, sino que además de eso están declarando las palabras del diablo cada día. Y usted me dirá: pastor, ¿cómo es eso? Yo soy cristiano, lavado con la sangre del Cordero. Yo he confesado a Jesús. ¿Qué debemos confesar? ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Dice el Señor. Cerca de ti hay una palabra que el Señor te ha puesto. ¿Es una palabra que te puede liberar o es una palabra que te puede esclavizar? ¿Qué estás haciendo con la palabra que Dios te ha dado en este día y en tu vida como creyente?
Pero la gran pregunta entonces que debiéramos hacernos en esta mañana es: ¿qué debemos y qué no debemos confesar? Confesamos nuestros problemas en la oración. Muchas veces, al orar, le decimos al Señor: Señor, mira este problema. Señor, siento que cada día se pone peor. Me duele aquí, Señor, y siento que estoy enfermándome más cada día. ¿Cuántos han escuchado esas oraciones? Señor, tu palabra dice, pero mira, Señor, que me falta para pagar, me falta para cubrir, me falta para... Estoy alcanzado, Señor. Y mientras que estamos en interacción con nuestros amigos, nuestros vecinos y nuestros seres queridos, vamos confesando palabras destructivas y decimos: la situación está mala, la delincuencia, el diablo me ha estado persiguiendo toda esta semana, el diablo no me ha dejado en paz. ¿Cuántos han escuchado esas cantaletas? ¿Sabe lo que dice? Fíjese lo que dice el libro de Proverbios. Escúchalo solamente. Después, si quiere, busca el DVD, después toma nota de todo. Proverbios 4, verso 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que hallan y medicina para tu cuerpo. Son medicina para tu cuerpo y son vida para tu vida. ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios? ¿La estamos escuchando solamente los fines de semana, el domingo? O por el contrario, cuando nos levantamos en la mañana, lo primero que decimos es: gracias, Señor, porque soy más que vencedor. O por el contrario: ay, me duele aquí, me duele allá, siento pereza, estoy más cansado que nunca, o más cansada que nunca, me duele la cabeza, creo que hoy va a ser un mal día, hoy no se va a vender, está todo el cielo nublado. Hijo mío, está atento a mis palabras. ¿Para qué ha sido entregada la palabra a tu vida? Para que la tengas como un desodorante debajo del brazo o metido en una gaveta. Dios te ha dado esta bendita palabra. ¿Sabes para qué? Para que la uses, para que la uses, para que la uses. Y tú dices: pastor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago, pastor? ¿Sabe lo que dice el Señor Jesucristo allá en Lucas capítulo 17, verso 6? Que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeras a este sicómoro: traspásate al mar, y nada nos sería imposible, nos obedecería. ¿Sabe por qué? Porque la fe es como una semilla. Una semilla que necesita ser plantada. No importa todas las promesas que tú te sepas de memoria. No importa que te sepas la Biblia de cabo a rabo. Si tú no la pones a funcionar para tu vida, de nada te sirve. No importa que lo sepa tu vecino, tus padres o tu hijo o tu esposa. Es como que si tuvieses un camión lleno de semilla y le digas a alguien: mira, toda esa semilla, yo creo en esa semilla, tiene vida esa semilla. ¿Sabes? Esa semilla no va a producir nada hasta que tú no la tomes y tú la siembres. ¿Sabes cómo tú siembras esa semilla? Confesándola. ¿Sabes cómo siembras esa semilla? Declarándola. ¿Sabes por qué? Porque la fe es como un grano de mostaza que necesita ser sembrada. Porque cuando tú la siembras, entonces le dices al sicómoro: desarráigate.
y traspásate a lo profundo del mar. Es la palabra. Dios no ha cambiado su forma de obrar. Él ha obrado y seguirá obrando por tus palabras. Proverbios capítulo 6, verso 2 nos dice: te has entrelazado con los dichos de tu boca y has quedado preso con las palabras de tus labios. Hay gente que queda aprisionada por lo que está diciendo, y no importa lo que podamos orar los ministros por esa persona. Oramos y en su corazón está diciendo: pero el dolor está, pero la molestia está, pero me sigue doliendo la cabeza, pero me sigue doliendo las articulaciones. Déjame decirte que si esa semilla tú no la siembras y comienzas a declarar vez tras vez: yo estoy sana, porque la palabra del Señor dice que por sus llagas yo fui sanada y sanado. Esa semilla necesita ser sembrada y solamente puede producir fruto cuando digas: desarráigate. Solamente puede producir fruto cuando le digas a la montaña: quítate. De resto no va a pasar nada. ¿O porque usted cree que dijo el Señor en Marcos capítulo 11, verso 23? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. ¿Sabe cuántas veces en este pasaje dice el Señor o habla acerca del decir? 3. ¿Y sabe cuánto habla acerca del creer? 1. ¿Sabe? El Señor nos ha dado una herencia, y muchas veces esa herencia la estamos nosotros maldiciendo. Dios te ha dicho: yo bendigo tus hijos, se van a multiplicar, la paz de tus hijos serán enseñados por mí, ha dicho el Señor en Isaías 54, verso 13. ¿Y sabe lo que decimos? Estos muchachitos no entienden, estos niños necios, estos niños no son obedientes. Mire lo que usted está diciendo con su boca. Mire lo que usted está declarando con su boca. A alguien una vez se le preguntó y se le dijo: si tú supieses que el Señor está aquí, el Señor Jesucristo, y te dijese: en este momento voy a imponer las manos y todo lo que ustedes digan a partir de este día se va a cumplir, ¿qué diría usted? ¿Y sabe qué respondió esa persona? Dijo: ¡me moría! ¿Se da cuenta? Estamos tan habituados a lo negativo, a lo contrario, que cuando Dios les está dando la bendición, dicen: yo no puedo creer que me está viniendo esto. ¿Se da cuenta? Y entonces Dios, que tiene sus tesoros abiertos, dispuestos para ser derramados sobre su pueblo, el pueblo va en otra dirección. Andarán 2 juntos si no estuviesen de acuerdo. El Señor quiere andar contigo. El Señor quiere derramar las bendiciones sobre tu vida. Te quiere sanar, te quiere libertar. El Señor quiere traer a los hijos a la casa. El Señor quiere prosperar tu trabajo. El Señor quiere que tú te eleves por encima de la mediocridad. Pero tienes que comenzar a ponerte de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Y cómo? ¿Y qué es lo que debemos confesar? Para ello tenemos que recordar lo que tenemos en Cristo por redención. Dice que tenemos perdón de los pecados, que Él nos redimió de la maldición, de la enfermedad, de la pobreza y de la muerte, según Gálatas 3, verso 13. El Señor nos ha redimido de la maldición.
Usted no es hijo de maldición. Usted es hija e hijo de bendición. Dígalo. Dígalo en esta mañana. Diga: yo soy hija e hijo de bendición. Tenemos que levantarnos a declarar lo que Dios está diciendo acerca de nosotros. Y Dios nos está diciendo: tú eres hijo mío. Y nosotros decimos: soy gusano. ¿Se da cuenta? El Señor nos quiere dar la herencia y decimos: somos esclavos del pecado. Pues 1000 veces no. El Señor nos liberó del poder del pecado y de la muerte, de modo que el pecado nos enseñorea de nosotros. Pero algunos están habituados a confesar tanta basura por la boca, que lo único que tienen entonces a su alrededor es basura. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice: te has enlazado con las palabras de tu boca. Te has enlazado, es decir, te has amarrado. ¿Sabe cómo lo dice el libro de Proverbios, capítulo 12, verso 14? El hombre será saciado del fruto del bien de su boca. De su boca. ¿Sabe cómo dice Proverbios capítulo 13, verso 2? Del fruto de su boca el hombre comerá el bien o comerá el mal. ¿Qué estás diciendo? Comerás de lo que estás diciendo. Proverbios capítulo 12, verso 18 nos dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Sabe qué significa la palabra aquí medicina? Viene del hebreo marpé, que significa curativo, cura, sanidad. ¿Sabe lo que le está diciendo el Señor a su pueblo en esta mañana? Que tú puedes ser sanada, que tú puedes ser sanado, que tú puedes ser prosperado. Si tú declaras con tu boca y te pones de acuerdo con Él, que tú eres una hija y un hijo de bendición. En tu boca hay medicina, en tu boca hay sanidad, en tu boca hay liberación. La palabra de la cual deriva marpé, ¿sabe qué significa? En hebreo es Rafa, la misma que usted ha escuchado, Jehová Rafa. ¿Sabe lo que significa? Eso significa curación. Dice sanidad. Nuestra boca, en nuestra boca hay sanidad. Si nuestra boca la usamos para otra cosa que no sea la sanidad que Dios nos ha prometido, ¿sabe lo que va a venir? Enfermedad. Que va a venir desgracia. Que va a venir duda. Que va a venir pobreza, maldición. Y usted no fue creado para ser hija e hijo de maldición. Usted es hija e hijo de bendición. La palabra del Señor nos dice que la muerte y la vida, fíjese qué dramático está esto, están en poder de la lengua. Proverbios capítulo 18, verso 21. La muerte y la vida están en el poder de su mente. Si cada vez que usted tiene problemas con su pareja, dicen: pues nos vamos a dejar, ¿sabe lo que va a pasar? El diablo la va a agarrar. El diablo lo va a agarrar. Si cada vez que en su trabajo usted comparte pensamientos impuros y habla cosas impuras con los hombres del mundo y con las mujeres del mundo, ¿sabe lo que va a pasar? Va a ser profana su palabra. ¿Sabe lo que dice la Escritura acerca de esto? Dice el Señor que el hombre de la abundancia del corazón habla la boca, y el hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas, pero el hombre malo saca malas cosas. Y nos dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Y fíjese lo que es más dramático. Eso está en Mateo 12, verso 37. Porque por tus palabras serás justificados, o por tus palabras serás condenado. Fíjese lo delicado que es esto.
Así que no se trata solamente de enfermedad, estamos hablando de salvación. Por eso es que dice la Escritura, esta es la palabra de fe que predicamos. Creí, por lo cual hablé, y nosotros creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué debemos confesar y qué no debemos confesar? Debemos confesar lo que somos en Cristo Jesús para Dios. Somos hijos. Somos hijos. Diga, yo soy hijo de Dios. Debemos confesar lo que hace Jesús a la diestra del Padre. Intercede por nosotros día y noche. Lo que hace Jesús a favor de su iglesia. Lo que hace la palabra y el Espíritu Santo cuando obró en nosotros el nuevo nacimiento. ¿Qué hizo el Espíritu de Dios? Él nos puso en nosotros una naturaleza nueva. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? ¿Y todas son qué? Pero algunos están confesando y diciendo: pastor, es que estoy bregando con esto, estoy bregando con esto, que no puedo lidiar con este pecado. Pero ¿cuántos en un momento de crisis, en un momento de falta de identidad, no le dicen a la carne, no le dicen al mundo o no le dicen al diablo: yo soy una nueva criatura, Jesús me cambió, Jesús me transformó? Sométete, alma mía, al Señor. ¿Sabe por qué? Porque el alma tiene que ser santificada. El cuerpo todavía necesita ser redimido. Y lo único que el Señor aviva cuando nosotros nos convertimos es nuestro espíritu. Y todo tiene que ser sometido al poder del Espíritu de Dios. ¿Cuánto debemos practicar esta confesión? Josué capítulo 1 verso 8 nos dice: nunca se apartará de tu boca. ¿Sabes cuántas? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces tenemos que hacerlo? ¿Cuántas veces tenemos que confesarlo? Algunos dirán: pastor, yo he hecho esto, y mire, y no pasa nada. Y es verdad, algunos comienzan, pero la Biblia dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca. Diga: nunca se apartará de mi boca la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dice Josué 1:8. Romanos 10 verso 17 nos dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? Ahora, ¿cómo puede haber fe en nosotros? Queremos levantar muertos, queremos hacer cosas gloriosas, pero hablamos el 80% de nuestro tiempo las cosas del mundo y las cosas del diablo. Hay quienes saben más de política que de Biblia. ¿Sabía eso? Saben todo lo que está pasando en el gobierno, pero no saben nada de lo que está pasando en el mundo espiritual. ¿Saben? Hay jóvenes que saben más de los artistas del mundo que los que el Señor ha hecho a través de la vida de Josué, de José, de Moisés, de David, de Esther, de Elías, de Eliseo o cualquiera de los discípulos del Señor. ¿Cómo puede haber fe en ese corazón? ¿Cómo puede haber una vida extraordinaria? ¿Sabe? Con razón el diablo le da hasta con el pote por la cabeza. Porque no han tomado la palabra de Dios en serio. Estamos jugando al cristianismo. Estamos jugando a ser cristianos. Y sabe, si queremos victoria en nuestra vida, tenemos que tomar esta palabra y nunca apartarla de nuestra boca. Nunca debemos apartarnos de ella, ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué hay en tu vida? ¿Estás bregando con el pecado? ¿Estás bregando con un vicio? ¿Estás bregando con una situación en tu hogar? ¿Hay alguna situación que no se ha dado en tu trabajo, en tus estudios? La Biblia dice
que nosotros podemos tener lo que decimos, porque la vida y la muerte están en el poder de la boca y de la lengua. ¿Cuánto debemos practicar esta confesión? Hasta que se desate la fe, hasta que lo sobrenatural comience en nuestra vida. La fe viene por el oír, y el oír el rema de Dios. ¿Sabe qué significa? Significa que esta palabra no va a ser efectiva en su vida hasta que ella se avive en su corazón. ¿Sabe qué significa? Que usted tiene que decir: soy librado del presente siglo malo, y lo vuelve a decir, y lo vuelve a decir, y lo vuelve a decir, hasta que sepa que Satanás no tiene poder y no tiene autoridad en su hogar, ni en nada de lo que usted está tocando. Mantengámonos firmes. ¿Sabe lo que significa literalmente acá mantenerse firme? Significa sujetar, retener, ocupar. Aquí lo que está diciendo el escritor del libro de los Hebreos es: mantente allí, firme, apodérate, detente, retiene. Algunos pierden, ¿sabe qué? La sanidad, y han venido al culto de oración y hemos orado por él, y se van acá, y cuando llegan a su casa están con todos los síntomas. ¿Saben por qué? Porque no han retenido, porque no han ocupado la posición que Dios les ha dado, porque no han conservado, no han sujetado, porque eso es lo que significa mantenerse firme, sujetar. Pero usted me preguntará: pastor, ¿qué significa sujetar? Es sujetar la confesión, es mantener lo que Dios le ha dado. Dios dice en esta mañana: mantente firme, sin fluctuar. ¿Sabe lo que significa fluctuar? Significa literalmente inclinarse. Inclinarse. Sí, viene de una palabra griega que significa que no se inclina, que está firme. Y sabe, algunos dirán: pastor, pero es que me sigue doliendo por acá. Pero el Señor te dice en esta mañana: mantente firme, mantén tu confesión. Di: por tus llagas fui sanado, ciertamente llevaste mis enfermedades, soy libre de la maldición. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios. Que se mantenga firme, sin fluctuar, que no se incline. Porque algunos se inclinan cuando las cosas no están bien. Entonces hacen un mal negocio que no le agrada a Dios y se inclinan. Algunos que Dios le ha dado una palabra toman un atajo porque vieron que la situación no funcionaba y se inclinaron ante la circunstancia. El Señor nos dice en esta mañana: mantente firme y no te inclines en la confesión de lo que Dios te ha prometido, porque fiel es el que prometió. El Señor es fiel. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo lo hará, y lo que habló lo ejecutará. No hay manera que pueda Dios fallar en ello. Debemos practicar, debemos hacerlo hasta que la palabra de fe sea desatada en nuestra vida. Debemos mantenernos firmes, sin inclinarnos en esa confesión. Mantenga firme su confesión. ¿Qué debemos hacer? Entonces, tome la Biblia y comience a sacar las promesas del Señor. En todo lugar donde usted vea en Cristo, usted está allí. Todas las promesas del Señor son en Jesús. En Él sí y en Él amén. Todas ellas les pertenecen por derecho, porque usted es hija e hijo del Dios viviente. Tome todas esas promesas y nunca más declare
y nunca más confiese que no puede. Filipenses 4:3 nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nunca más confiese escasez. Pues Filipenses 4 verso 19 nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Nunca más diga temor o que está atemorizada o que tiene miedo. ¿Sabe por qué? Porque segunda de Timoteo 1:7 nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nunca más declare duda o temor o falta de fe. ¿Sabe por qué? Porque según Romanos capítulo 12, verso 3, Dios nos ha dado una medida de fe. La medida de fe que nos repartió a cada uno de nosotros. Nunca más hable de debilidad. Ni aun cuando se levante en las mañanas. En la mañana cuando se levante, diga: fuerte soy, fuerte soy. Diga al débil: fuerte soy. Nunca declare ni confiese debilidad. El Salmo 27 verso 1 nos dice: Jehová es la fortaleza de mi vida. Él es la fuerza de este cuerpo, templo del cual Él es el primer ocupante. Él habita dentro de mí. Nunca confiese el poder del enemigo, amado hermano. No hable lo que el diablo le está haciendo, ni lo que ha hecho. No declare, no diga: el diablo ha estado haciendo esto, me ha estado interrumpiendo. No, 1000 veces no. Diga que mayor es el que está en usted que el que está en el mundo, según Primera de Juan capítulo 4 verso 4. Nunca declare derrota, porque según Romanos 8 verso 37 dice que antes en todas las cosas usted es más que vencedor. ¿Sí o no? Diga: soy más que vencedor. Nunca declare falta de sabiduría. No se maldiga diciendo que es bruto, o que es lento, o que no puede estudiar, o que no tiene capacidad. Reprenda al diablo. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene la mente de Jesucristo. Nunca declare enfermedad o quebranto, porque según Isaías capítulo 53 verso 5, por sus llagas fuisteis curados. No declare, hermano, preocupación o ansiedad. ¿Sabe por qué? Porque según Primera de Pedro capítulo 5 verso 7, Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de ti y de mí. Así que no puede declarar que el Señor le ha abandonado, porque Él es su pastor y nada le faltará. No declare ni confiese nunca más atadura. ¿Sabe por qué? Porque usted es templo del Espíritu de Dios, el cual mora en este tabernáculo, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Así que diga: soy libre. Soy libre. Nunca más confiese condenación. ¿Sabe por qué? Porque según Romanos 8 versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si usted está en Cristo Jesús, usted es bendecido, usted es hija del bendito. ¿Qué va a hacer en este día y en el resto de sus días? Hebreos 10:23 nos dice: mantengámonos firmes. Mantengámonos firmes. Mantengámonos firmes, sin inclinarnos, en la confesión de nuestra esperanza,
porque fiel es el que prometió. Hoy el Señor nos ha recordado hermosísimas promesas. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado? Filipenses, Efesios, Juan, Colosenses, Tesalonicenses, Hebreos, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos ha dado promesas. Dios nos ha dado una herencia. Y nosotros hemos boicoteado, minado, y con nuestras propias palabras hemos puesto frente a la bendición la maldición. Pero nunca más, nunca más. Esta iglesia ha de caminar en lo sobrenatural. El pueblo de Dios ha de caminar en victoria, en salud, en prosperidad y en vida sobrenatural. La única manera de hacerlo, amados hermanos, es poniéndonos de acuerdo y caminar con el dador de la vida, que es Dios. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Dios quiere ponerse de acuerdo contigo en esta mañana. Y que tú comiences en una aventura de fe y de gloria, en el que solo tus palabras puedan expresar las palabras del Creador. Y que esas palabras estén en armonía con tus propósitos, con los propósitos de Dios para ti. Dios quiere llenar tu vida y entregarte tu herencia. Solo que Él está esperando que tú, a partir de este día, no solamente dejes de declarar palabras de maldición para lo que Él te ha dado, sino que además de eso, tú comiences a declarar las promesas del Señor. La fe es una semilla y el decir es sembrarla. ¿Qué vas a hacer con esa semilla? ¿La vas a sembrar o vas a seguir ahondando y descubriendo lo que no tiene sentido en la vida? La Biblia dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta en el día de juicio. ¿Cuáles son esas palabras ociosas? Las que tienen que ver con la moda, las que tienen que ver con política, lo que tienen que ver con pleitos y con iras y con contiendas. Dios quiere que tú tomes su palabra, que tú te levantes en fe y comience a decirles a los sicómoros y a las montañas y al diablo y al mundo y a todo aquello que se levante contra el propósito eterno del Señor: desarráigate, quítate, para que los gigantes se caigan y las montañas sean traspasadas.